Estamos ahora con Alonso Cueto, que va a presentar un nuevo libro. Esta vez no es una novela. La última novela que publicó es La venganza del silencio, ¿no es cierto? Cuerpos secretos. Sí, pues, efectivamente. Pero esta es La piel de un escritor, que no es una novela, es una suerte de ensayo, ¿no? Acerca de qué es ser un escritor, cuáles son los mecanismos que disparan, digamos, una novela, los que la hacen posible, los que le dan el motor, digamos. Es muy interesante, es como reflexión acerca de tu propia actividad, sí, digamos, sí. Y muy bueno, sí. Te felicito. Muchas gracias, Jaime, un gusto siempre venir a la hora M. Bueno, te cuento, digamos, algo sobre este libro. En realidad lo que me interesaba era reflexionar un poco sobre lo que es ser un escritor, el papel que tiene en nuestras vidas el hecho de contar historias, el papel que tienen los cuentos, los relatos, las novelas, ¿no? En la vida de todos nosotros, en la vida de cada uno de los que podemos leer, contar y escribir, y confesar un poco cuáles son mis adicciones, confesarme, ¿no? Tiene algo de memoria, ¿no? También, sí, ¿no? Tiene algo de memoria. Pero memorias íntimas, sí, ¿no? memorias íntimas, sí, ¿no? sí, Claro. Sí. Pero, por ejemplo, para comenzar quizás con lo más impactante, digamos, tú dices que en la infancia o juventud de todo escritor hay un trauma que supone un paraíso perdido, una muerte, un viaje, una pérdida, un desajuste con la realidad. Escribir supone siempre intentar compensar esa carencia con la creación de otro universo. Escribir es el arte de los derrotados, las personas que son activas en el mundo no escriben. Creo que no habría escrito de no haber sido por la muerte de mi padre cuando yo tenía 14 años. Eso lo afirmas con una... Sí, creo que eso se aplica a muchas personas, a muchos escritores y bueno, en el caso mío, yo cuando tenía 14 años perdí a mi padre, tuve a una madre muy fuerte, muy inteligente, ¿no? Que nos cobijó, promovió e impulsó. Pero evidentemente fue un golpe muy duro, ¿no? Cuando uno tiene 14 años, la muerte de un padre es muy dura porque un padre es un mediador con el mundo, o sea, tú entiendes el mundo a través de tu padre, no estás en una edad en la que ya tienes una relación tan directa, ¿no? con el mundo. Y entonces yo lo que recuerdo básicamente es que la gente me decía, te acompaño en el sentimiento, mi más sentido pésame, ¿no? Y cosas así que a mí no me decían nada, pero en esa época descubrí la literatura y descubrí especialmente la poesía y especialmente la poesía de Vallejo. Entonces me di cuenta que lo que yo sentía era muy parecido a lo que Vallejo había escrito, a lo que Vallejo escribía, y que esta sensación que da Vallejo de un mundo en estado de orfandad, en estado de soledad, en estado de postración, ¿verdad?, era algo muy similar a mi experiencia de ese momento, y que quien más me consolaba, quien más me acompañaba, quien más estaba conmigo en ese momento no eran las personas que me decían mi más sentido pésame, sino los versos de Vallejo que le hablaban a algo esencial de lo que yo estaba sintiendo. Entonces dije, bueno, si esto se puede hacer, si esto es posible, ¿no? O sea, digamos que si es que yo puedo sentir que un poeta que ha muerto hace muchos años me acompañe hoy día, ¿no?, en lo que yo estoy sintiendo, pues eso sí me interesa. Esto es algo que me gustaría, digamos, hacer en la vida, ¿no? Dedicarme, digamos, a este tipo de comunicación esencial, fundamental, que tiene que ver con quienes somos en el fondo y no con quienes aparentamos ser, ¿no? Ahí digo en algún momento también que no hay comunicación más íntima, más profunda que la que hay entre un lector y un escritor, ¿no? O sea, que un escritor, cuando escribe, tiene que despojarse de sus ataduras, de sus apariencias, de sus máscaras, y tiene que escribir con quien es realmente. Por eso es que es difícil ser escritor, porque uno tiene que
mostrarse como es, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los escritores? Si tú te das cuenta, todos se muestran como es, los grandes escritores muestran como son realmente, ¿no? Y se dirigen a quien es realmente el lector, o sea, a quien es debajo de todas sus apariencias y máscaras. Entonces esta es una comunicación muy esencial, muy profunda, y esto es lo que yo sentí en esos años. Interesante, porque tú en el libro describes cómo, digamos, el escritor va, digamos, para construir sus personajes, tiene que descubrirlos, y los descubre a partir de lo que el escritor es, de lo que de alguna manera tiene adentro, y tienes que buscarlo, y descubres lo que tienes adentro también. Descubres lo que tienes adentro también. O sea, que es un autodescubrimiento, y es digamos, la condición para ser un escritor es ser un esquizofrénico hasta cierto punto, porque uno tiene que entrar a personajes tan distintos en el texto, o sea, uno tiene que habitar las vidas de personajes tan diferentes entre sí, ser un poco cada uno de ellos, que uno tiene que tener muchas identidades también, ¿no? Y eso es una característica, pero por ejemplo, en estas novelas tú tienes 2 o 3 o 4 novelas, digamos, de corte policial, en las que hay asesinatos, son thrillers en buena cuenta. ¿Tú tienes algo de asesino? Sí, yo tengo algo de asesino, pero todos tenemos, ¿no? Tú también, y todos los que están acá también mirándonos. Y también tenemos algo de víctimas, ¿no? O sea que el instinto homicida, el instinto tanático y el instinto erótico conviven por igual en nosotros. Todos tenemos algo de asesino que se revela en muchos casos. Tú lo has sacado muy bien. Bueno, no quiero decir que realmente ahora que me venía en el taxi a estas horas de tráfico de los viernes, el taxista que me traía tenía un instinto homicida ejemplar, ¿no? O sea, digamos que no solamente porque se metía contra el tráfico, sino porque gritaba a todo el mundo todo tipo de poemas. Bueno, sí, es una manera de escribir oralmente, digamos. Pero, por ejemplo, en el susurro de la mujer ballena, ahí tú llenas un personaje femenino, es decir, el personaje, de alguna manera logras cosas que no es fácil. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa no tiene, no define, digamos, no construye bien los personajes femeninos, me parece. No estoy seguro. Bueno, hay personajes como Graña que son interesantes, pero evidentemente a mí lo que me interesaba en ese libro era entrar no solamente en la cabeza, sino en el cuerpo de esta mujer, ¿no? Entonces, y me interesaba además entrar en el cuerpo de una mujer, de una gorda y de una mujer bella, de las dos, ¿no? Claro. Y hice cosas que nunca pensé que iba a hacer, ¿no? Como leer revistas femeninas y enterarme de cosas que hacen con la asesoría invaluable de mi esposa, ¿no? Es muy difícil esto. O sea, un escritor siempre tiene que meterse en camisa de 11 varas, porque es lo más interesante, pero meterse en el mundo de este personaje femenino era un reto que me interesaba, y que bueno, espero yo creo que funciona en ese libro, pero digamos que, y meterme en el mundo de esta gorda, ¿no? Y un día, mientras escribía esa novela, yo iba a escribir en las mañanas al Arco Mar, porque el Arco Mar en las mañanas es ideal porque no hay nadie ahí, y empieza a llenar en las tardes. Y iba en horario de oficina, no sé, porque iba a las 9 de la mañana a dar un café, ¿no? Y bueno, y mi novela esta era sobre esta gorda, pues que es el personaje del libro. Y un día, mientras estaba escribiendo en este café, entró una gorda inmensa, gigantesca, era oceánica, ¿no? Y entonces yo me quedé mirándola, observándola fijamente de una manera obsesiva, y ella también a mí, durante un rato, hasta que vino un enano y se la llevó, y así acabó mi afer visual con esta gorda. Pero eso te prueba que mientras estás escribiendo hay cosas de experiencias de la realidad que alimentan tu interés de ese momento, ¿no? O sea que la realidad te ayuda, te da apoyos, te da asientos en los cuales desarrollar. Ahora, aquí en el libro tú además, digamos, describes cuáles son los mecanismos, situaciones que engendran, digamos, una novela. Necesitas los dilemas, o por ahí mencionas también
una situación inesperada en medio de la cotidianidad. En fin, hay situaciones determinadas que, digamos, deflagran, digamos, una... Sí, claro. ¿Cuáles son esos, básicamente? Por ejemplo, ¿son recetas para escribir? Yo creo que de repente me estoy animando. Te estás animando, pero yo ya te he dicho que tú debes volver a escribir poesía como cuando éramos jóvenes y escribías esos textos de vez en cuando que recordamos. Yo creo que un método para escribir es presentar a un personaje en una situación rutinaria, habitual, normal, y provocar una amenaza en ese personaje, provocar un riesgo, es decir, amenazarlo, porque creo que los seres humanos somos quienes somos, revelamos ser quienes somos en el riesgo, en la amenaza y en lo inesperado. En lo normal ponemos unas máscaras y unas consignas para actuar y automáticamente en nuestra vida, pero cuando nos vemos amenazados, cuando nos encontramos en una situación de riesgo, ahí se ve quiénes somos realmente. Entonces, una manera de profundizar en los personajes, de entender la vida, ¿no?, de los personajes, es amenazarlos. A ver, esto te va a pasar, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a contestar? Y al preguntarte qué vas a hacer y cómo vas a contestar, también vamos a saber qué te importa, por qué darías la vida, qué es lo que pones por encima de todo lo demás. Y cada persona tiene una respuesta distinta a eso, y la labor de un escritor no es explorar la condición humana o el género humano, sino lo que cada personaje, cada uno de sus protagonistas haría en una situación de riesgo o de amenaza, cómo respondería, porque esa variedad es lo que a la que nos rodea. Cada uno de nosotros somos personas distintas. Un escritor, me parece, necesita del mal, ¿no? Necesita de la aparición del mal. O sea, el mal es lo que genera historias. O sea, que Adán y Eva están muy contentos en el paraíso, pero si la serpiente no llega, no hay nada que contar, ¿no? O sea, la serpiente trae el mal, y al traer el mal trae la narrativa, y trae la historia, trae el cronos, digamos, ¿no? El tiempo, exactamente. Claro. Cuando a ti en la calle te encuentras con alguien y te preguntan cómo estás y tú dices bien, no hay nada más que decir, pero si te dicen mal o más o menos, que es lo que decimos los peruanos por lo general, porque significa que estamos mal, pues hay algo que contar, ¿no? Por eso la mayor parte de las noticias en los noticieros peruanos son malas noticias. Porque la gente, no sé, pues si fueran buenas noticias simplemente no mirarías el noticiero. Sí, eso claro, es lo que pasa un poco, ¿no? Y por eso es que el Perú es un país privilegiado para un escritor, porque es un país tan lleno de traumas, tan lleno de conflictos, ¿no? Conflictos históricos, culturales, sociales y étnicos, que está lleno de historias. Yo me imagino que si viviéramos en un país donde no hay conflictos, donde no hay traumas, si existiera un país así, que también lo dudo, pues no habría nada que contar, no habría historias, a lo mejor no habría escritores, ¿no? Pero el Perú es un país con una enorme tradición literaria, y eso creo que se debe a que los conflictos culturales y sociales alimentan las historias y alimentan a los escritores, ¿no? Bueno, tú dices que, claro, en el paraíso ya estaba presente el mal, en el paraíso, digamos, la serpiente está en el paraíso, el árbol, de la manzana, digamos, que es el árbol del bien y el mal, estaba en el paraíso, solamente que hasta ese momento no se habían convertido en un reto. Exactamente. ¿No? Y entonces, aquí tienes una frase: el mal, una vez más, es portador de verdad, de la verdad, pero esta verdad maligna ya estaba inscrita en el corazón de los inocentes. Sí, claro. O sea que el paraíso en realidad no existe, la pureza no existe, ¿no? O sea, esa gente que dice que hay que ser puros en cualquier sentido está totalmente equivocada. Ahí también al momento digo que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno bueno y uno malo. Esos son dos hermanos, y el bien y el mal están para siempre entrelazados, ¿no? Bueno, el Perú en este momento está en una lucha entre el bien y el mal, por lo menos contra el mal. No sé si el que está al otro lado es el bien o no, porque de repente es alguna otra forma del mal, pero toda esta lucha contra las mafias, claro, ¿no? Es una cosa que se ha levantado, digamos, en los últimos, y que es una lucha decisiva, ¿no? Porque de eso depende que seamos una jauría o... La corrupción es un problema social y no un problema político solamente, es un problema de toda la vida que está inscrita también y que tiene que ver con el aislamiento frente al Estado y frente a la ley, ¿no? O sea,
la gente se sienta totalmente ajena a la ley, ¿no? Y es algo que empieza, bueno, no sé, ya en los primeros virreyes ya había señales de corrupción, es algo que está inscrito en nuestra vida, y es, bueno, sí, pues, un tema en fin, ahí no estaríamos pasando la novela a la sociología o a la historia. Bueno, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Bueno, este libro se presenta, hay que hacer alguna mención a la Feria del Libro, ¿no? La Feria Internacional del Libro, que se desarrolla entre el 18 y el 3 de agosto, que tendrá Chile como país invitado. Parece varios escritores. Sí, ya han llegado varios invitados, hemos estado ahora con algunos de ellos, ha llegado la ministra de Cultura, y hay una delegación muy interesante, también viene otros escritores como Javier Cercas, como Juan José Hernández. Bien. Y es una estupenda ocasión, una feria muy bien organizada, así que en el Parque de los Próceres. Parque de los Próceres, en la cual... Y el libro se presenta mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche se presenta tu libro. Sí. Muy bueno, lo recomiendo realmente, a mí me ha interesado muchísimo. Creo que voy a escribir por lo menos un cuento a partir de, ya tengo los tips. Bueno, todos tenemos algo que contar. Esa es una de las premisas del libro también, que eso dice Saramago: todo el mundo debería escribir una novela en su vida, todo el mundo tiene algo que contar que es diferente a lo que otros tienen que contar. Bueno, entonces para eso hay que leer este libro, La piel de un escritor. Alonso, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, un gusto estar acá contigo. Con esto nosotros vamos a una pausa, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y regresamos.